Buenos días a todos. En esta mañana me venía una alabanza que dice: en todo tiempo alaba al Señor, en todo tiempo. Cuando hay risa, cuando hay llanto, cuando hay alegría o cuando hay tribulación, cuando llueve o cuando sale el sol, siempre alabo al Señor. Esa alabanza me venía en esta mañana en mi corazón, porque no siempre pasamos por momentos buenos y maravillosos, que también lo hay, pero también pasamos por el valle de sombra de muerte y detrás está el Señor dándonos su consuelo, su fuerza y su gracia, que es suficiente para cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos bendecir al Señor y darle gloria y honra porque Él se la merece. Porque en todo tiempo debemos de alabarle, porque Él es digno de gloria y de honor, porque Él es todopoderoso, el Rey del universo, el Rey de nuestras vidas, que Él puede ser el Rey de verdad en nuestros corazones. Así que vamos a alabar al Señor, y si alguno de vosotros luego queréis orar al Señor, pues podéis hacerlo con libertad, porque Él escucha a todos sus hijos, no solamente a algunos. Así que ya los que estéis escuchando por internet, pues que Dios me pueda bendecir en esta mañana también. La tierra
todos un día se arrodillarán delante del trono de Dios y del Cordero. Aleluya, gracias Señor, gracias Padre amoroso. No hay otro como tú. Tú eres Rey. Bendito eres Señor. Gracias que podemos ver en la creación tu mano poderosa. Podemos ver tu gloria, Dios mío. Gracias porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Gracias Señor, gracias Padre. Queremos darte honor en esta mañana. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti esta mañana, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, solo a ti, Señor. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Reyes, damos honor a ti, Señor, en esta mañana, Padre. Te adoramos, Rey de Reyes, soberano. Tú tienes el control, Señor, de todo. No te cuestionamos, Señor. Te damos gracias por todo lo que permites en nuestras vidas, Señor, porque tú estás sentado en tu trono, tú gobiernas, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas, de todo lo que nos sucede, Señor. Damos honor a ti en esta mañana. Tú eres el alfa y la omega. A ti, el alfa y la omega, principio y el fin, y el gran tesoro bendito. A ti, el Todopoderoso.
Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Siempre viva en tu voluntad.
cualquier necesidad tú nos respondes. Tú hablas a nuestras vidas, Padre. Queremos oírte, Señor. Gracias por amarnos incondicionalmente. Porque de verdad nosotros no somos dignos, pero tú nos haces dignos de acercarnos al trono de tu gracia. Te debemos todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el Padre que me diste, Señor. Gracias, Dios mío, por todas las vivencias buenas y malas, por todo lo que he vivido con Él. Muchas gracias, porque me quedo con lo bueno. Con lo bueno, Señor. Gracias por mi Padre. Gracias por los años que tú le has permitido vivir. Tú solo sabes su corazón. Tú solo eres el único que puede saber todas las cosas. Gracias, Dios mío. Bendice a los hermanos que no han podido venir en esta mañana. Nos acordamos de Silvestre, de Esther, de Juan, de Ñusta, Señor, de Saray. Gracias, Padre. Gracias por ellos. Guárdale, bendícele y fortalécele. Aleluya, aleluya.
No nos falta nada porque lo tenemos todo contigo. Gracias, Señor. Tú siempre vas con nosotros, como cuando esa historia de que alguien iba caminando por la playa, cogido de la mano de Jesús, y en algunas ocasiones se veían cuatro pisadas, pero luego a lo largo del camino ciertas veces solo había una, y eran tus pisadas que nos tenías en tus brazos, Señor, cuidándonos y protegiéndonos, Señor. Gracias por el amor tan grande que tú tienes hacia tu pueblo, hacia tu iglesia, hacia tus hijos. Gracias, Señor, por ese amor que no varía con el tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no merecemos nada, Señor, y tú nos das todo. Bendice Ucrania y ten misericordia de los que están allí en la guerra, Padre. Y bendice todas las naciones. Bendice España, ten misericordia de ella, Señor, de nuestro rey, nuestra reina, de todos, Padre, los que nos gobiernan. Ten misericordia, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Ahora la palabra la trae el pastor Miguel García. Gloria al Señor por el nombre que los niños pasan aquí delante. Vamos a orar para que Dios diga su palabra y que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que podamos tener. Dios, que conoce nuestros corazones, puede darnos la palabra que necesitamos en cada momento. Señor, queremos darte las gracias un día más por tu palabra, Señor. Nunca nos cansaremos de darte las gracias por haberte revelado al ser humano y por haber dejado plasmada tu revelación a través de los libros que forman la Biblia, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz en nuestro camino, Señor. Yo te pido, Padre, que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerte, para que podamos, Señor, tener una mayor y mejor relación contigo cada día, que tú puedas hablarnos, Señor, y te pido que tú puedas usar en el día de hoy todas mis facultades, Señor, que tú puedas ayudarme a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para que a través de mí solo salga tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones para que tu semilla encuentre buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Sabéis que a mí no me gusta poneros en ningún compromiso, pero hoy voy a hacerlo. Y voy a empezar planteando una pregunta. O más que una pregunta es simplemente deciros que levantéis las manos, todos aquellos, levantad la mano, todos aquellos que sois perfectos. Veo que no hay muchos que levanten la mano. Realmente no hay ninguno. Así que quiero decir que yo tampoco la he levantado, porque yo tampoco soy perfecto.
Pero la verdad es que, como dijo un astronauta llamado Jacques Wiger o algo así, sé que el nombre del astronauta no sonará muy conocido, pero la frase que dijo sí se popularizó y se ha popularizado muchísimo. Él dijo, bien, Houston, tenemos un problema. Pues nosotros también tenemos un problema. Pero no un problema cualquiera. Tenemos un verdadero y grande problema. Porque vamos a ver lo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 17 y versículo 1. Génesis 17:1 dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así que, dado que no hemos levantado la mano, tenemos un serio problema. Porque la Biblia tiene un valor universal. No podemos pensar, bueno, con eso se lo pidió Dios a Abraham, pero a nosotros no nos lo pide. Lo que Dios le pidió a Abraham no es ni más ni menos que lo que nos pide a cada uno de nosotros. Pero hay algo en la Biblia que me asombra y me maravilla a la vez. Y es que cada vez que Dios pide algo que nosotros no somos capaces de cumplir por nosotros mismos, Dios nos da la salida. Y la salida no es otra que dejarle a Él obrar en nosotros y a través de nosotros. Daros cuenta que justo antes de pedirle Dios a Abraham que anduviera delante de Él y fuera perfecto, Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Con eso lo que estaba diciéndole Dios a Abraham era que no se preocupara y que si necesitaba ayuda para lo que le iba a decir a continuación, no tenía más que recurrir a Él, porque Él es el Dios Todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y si Él nos pide que hagamos algo, Él está dispuesto a ayudarnos. Es más, la mayoría de las cosas que Dios nos pide nos resulta imposible hacerlas a nosotros por nosotros mismos, para que nuestra confianza no descanse en nosotros, sino que descanse en Él. Así que lo único que tenemos que hacer es abrirle la puerta de nuestro corazón y darle permiso para obrar en nosotros y a través de nosotros, y Dios obrará. Supongo que os habéis dado cuenta que cuando descargáis una aplicación, como os comenté el domingo pasado, tenemos que darle permiso para poder entrar en nuestra galería de fotos, en nuestra galería de vídeos, en nuestros archivos. Y si no le damos esos permisos, aunque realmente para lo que va a hacer la aplicación no sea necesario, no podemos usar la aplicación. Pues para que Dios pueda obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida tenemos que darle permiso y dejar que Él sea verdaderamente el Señor de nuestra vida. A veces decimos que Dios o que Jesús es nuestro Salvador, pero eso no es suficiente. Jesús no quiere ser solamente nuestro Salvador. Jesús quiere ser el Señor de nuestra vida. Y el Señor en el término feudal de la palabra Señor, no como lo empleamos hoy en día del Señor fulano de tal o el Señor. Dios es el Señor en el sentido feudal, es decir, es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de nuestros bienes, es el dueño absolutamente de todo. Así que el ser perfecto depende de nosotros, pero de nosotros depende solamente que nosotros le demos el permiso a Dios para obrar en nosotros, y Dios es el que hace la obra. Pero también tenemos que tener claro que el ser perfecto no quiere decir que nunca vamos a cometer ningún pecado, ni que nunca vamos a cometer ningún error. Tampoco quiere decir que no
tengamos ningún defecto. La palabra original que traduce como perfecto hace referencia al punto óptimo de maduración. ¿Vale? Aunque nosotros la mayoría de las veces asociamos la palabra perfectos con algo que no tiene defecto, originalmente la palabra perfectos quería decir el estado óptimo de maduración. No quiere decir que una fruta no tenga algún defecto, porque puede tenerla, pero haber alcanzado el estado óptimo de maduración. Y esa fruta, cuando alcanza el estado óptimo de maduración, es perfecta. Pero como yo ya os estoy diciendo, también la palabra perfecto hace referencia a la carencia de defectos. Así que lo que el Señor quiere es que lleguemos al estado óptimo de maduración y que sigamos el proceso hacia la perfección en cuanto a la carencia de defectos. Cuando llevamos tiempo en los caminos del Señor, Dios espera que hayamos alcanzado la madurez. Por eso Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Abraham llevaba ya tiempo caminando con Dios, hacía ya años que había oído por primera vez la voz de Dios y que había obedecido. Por eso, con el transcurso del tiempo, Dios esperaba de Abraham que fuera perfecto, porque hubiera alcanzado el estado óptimo de maduración. No porque no tuviera ningún defecto, que Abraham, como cualquier otro ser humano, tuvo defectos hasta el final de su vida. Podemos ver en varias enseñanzas de Pablo como lo que se espera del cristiano es que alcancemos la madurez. En Efesios capítulo 4, versículo 14, Pablo dice: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y conforme más nos acercamos al fin de los tiempos, proliferan cada vez más hombres que tratan de engañar, que utilizando con astucia las artimañas del error, tratan de desviarnos del camino correcto. Muchas veces usando palabras muy bonitas, palabras que parecen sacadas de la Biblia, pero no es así. Por eso, o son sacadas de la Biblia, pero sacadas de su contexto. Por eso el apóstol Pablo dice que lo que se espera de nosotros es que ya no seamos niños fluctuantes, que nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina que podamos escuchar. Y más hoy en día con todos los medios de comunicación, con todo lo que hay en internet, que puedes escuchar cualquier cosa. Si tú buscas, si sabes buscar, puedes escuchar los mensajes que tú quieras escuchar, ¿vale? Y que te doben la píldora, que te acaricien los oídos en vez de escuchar los mensajes que están fundamentados en la palabra de Dios, no en versículos entresacados de la Biblia, porque muchas veces digo que todo texto sacado de su contexto no es más que un pretexto. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque podemos hacer decir a la Biblia casi cualquier cosa entresacando versículos del contexto en el que fueron dichos y en el contexto del conjunto de la enseñanza bíblica. Por eso nosotros, conforme van pasando los años, no debemos de seguir siendo niños fluctuantes. Es triste ver cómo hay personas que, a pesar de los años que llevan caminando en los caminos del Señor, siguen siendo niños. Y lo que en un niño es gracioso, que mis nietos, porque los niños de vez en cuando pasan por aquí corriendo o haciendo alguna gracia, puede resultar quizás un poco gracioso, pero que lo hiciera yo, por ejemplo, con la edad que tengo, ya no resultaría gracioso. Y espiritualmente ocurre eso.
Hay cosas que se pueden tolerar en las personas recién convertidas porque son niños espirituales. Pero lo triste es que conforme pasan los años, esos niños no crecen. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que vayamos caminando hacia la perfección, que podamos madurar, que llegue el momento en que seamos maduros, no perfectos, pero sí maduros. Porque cuando somos maduros, aunque cometamos errores, por lo menos somos lo suficientemente humildes para reconocer los errores que hemos cometido y podemos ser y debemos ser capaces de pedir perdón. Otro ejemplo lo podemos encontrar en lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulo 14 y versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. El apóstol Pablo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Aquí podrían haber traducido perfectamente y perfectos en cuanto al modo de pensar. No debemos ser toda la vida niños espirituales. Dios espera de nosotros que nos alimentemos espiritualmente y que crezcamos espiritualmente para que no seamos niños toda la vida, para que podamos alcanzar la madurez, para que podamos ser perfectos en el modo de pensar, porque todas nuestras acciones se originan en el pensamiento, por lo que si somos maduros o perfectos en nuestro modo de pensar, seremos maduros o perfectos en nuestra forma de comportarnos y de actuar. El ser maduros o perfectos no implica que no nos vayamos a equivocar nunca. Lo que implica el ser maduros o perfectos, como os decía, es que cuando nos equivoquemos, porque nos equivocaremos, porque somos humanos y porque arrastramos la naturaleza pecaminosa a lo largo de toda nuestra vida, pues cuando nos equivoquemos, el ser maduros o perfectos hace que seamos capaces de reconocer nuestros errores, reconocer que nos hemos equivocado y seamos capaces de pedir perdón por nuestros errores y rectificar. Ahora vamos a ver también la enseñanza del apóstol Pedro al respecto de la madurez o de la perfección. Vamos a leer en la primera carta que el apóstol Pedro escribió en el capítulo 2 y versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro dice: y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice Pedro en este versículo que seamos niños. Pedro no dice que seamos niños. Pedro dice que seamos como niños. No que seamos como niños, sino que como niños deseemos la leche espiritual no adulterada. Hay una diferencia en que seamos niños a que como los niños desean la leche espiritual, nosotros deseemos la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es esa leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios. Son las enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Y si esto era importante en tiempos de los apóstoles, es tanto o más importante ahora, que si buscamos un poco por internet, como os decía, podemos encontrar casi cualquier cosa. Podemos encontrar toda clase de leches adulteradas que el enemigo usa para tratar de engañarnos. Es importante que no seamos incautos y que examinemos bien, a la luz de la Biblia, la leche que llega hasta nosotros a través de televisiones cristianas, de radios cristianas o de canales de internet cristianos, porque mucha de esa leche llega hasta nosotros contaminada, aunque el canal no esté contaminado, porque
directores de radio, los directores de programas, los directores de televisión cristiana, no siempre tienen control de todo lo que se puede decir a través de esos canales. Por eso, aunque tú estés escuchando un canal que en principio no esté contaminado, debes ir con cuidado con la leche que estás recibiendo, porque puede tener alguna dosis de contaminación. Y de hecho, las que tienen pequeñas dosis de contaminación son las más peligrosas, porque cuando vienen con grandes dosis de contaminación nos resulta fácil detectar esta contaminación y la rechazamos fácilmente. Pero las que tienen pocas o pequeñas dosis de contaminación, muchas veces no nos damos cuenta y la bebemos, y con el tiempo nos causan problemas. Pedro dice también en este versículo que tenemos que tomarnos la leche espiritual no adulterada para que crezcamos para salvación. Daros cuenta si es importante que lleguemos a la madurez o a la perfección, porque tenemos que crecer, es decir, tenemos que madurar para salvación. Por eso decía al principio que si ninguno podíamos levantar la mano cuando he pedido que levantáramos la mano todos aquellos que éramos perfectos, teníamos un problema. Porque Dios espera que crezcamos o que maduremos. Dios no quiere que seamos enanos espirituales. Dios no nos ha llamado a permanecer siempre como niños. Dios nos ha llamado a crecer y a madurar. Por lo que tenemos que llegar a ser perfectos en cuanto a la madurez. Dios no quiere que seamos toda la vida inmaduros. Por eso quiero insistir y repetir, para que se nos quede bien grabado, que el ser maduro o perfecto no implica que no nos vayamos a equivocar nunca. Lo que implica el ser maduros o perfectos es que cuando nos equivoquemos, seamos capaces de reconocer nuestros errores, seamos capaces de reconocer que nos hemos equivocado, seamos capaces de pedir perdón por nuestros errores y seamos capaces de rectificar. Esto es la madurez y la perfección que debemos de tener. No la perfección moral por la que vamos a carecer de defectos, porque mientras vivamos en este cuerpo nunca vamos a carecer totalmente de defectos. Debemos de crecer en la perfección en cuanto a la madurez, porque la otra perfección, la perfección por no tener defectos, la alcanzaremos cuando estemos en la presencia del Señor. Esta paradoja entre las dos palabras que traducen como perfectos la experimentó el apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que Pablo escribe a los cristianos de la ciudad de Filipo, porque en el mismo capítulo parece que Pablo se contradice, pero no es que se contradiga realmente, es que está usando los dos sentidos de la palabra perfección. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 12 y el 15. No del 12 al 15, sino del versículo 12 y el versículo 15. El apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 12, dice: no que lo hayamos alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y el versículo 15, el apóstol Pablo dice también, daos cuenta que en el 12 dice, ni que ya sea perfecto. Sin embargo, en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Si os dais cuenta, en el versículo 12, Pablo dice que no es perfecto. Sin embargo, en el versículo 15 dice que es perfecto.
¿Acaso tenía Pablo complejo de doble personalidad? Evidentemente no. Pablo se estaba refiriendo a los dos conceptos distintos de la palabra perfecto o de la perfección. Pablo, como hombre fiel a Dios, que servía a Dios desde su conversión, cuando escribe esta carta era un hombre maduro. Por eso dice que es perfecto, porque es maduro. Pero precisamente por ser maduro no le queda más remedio que reconocer que la perfección moral no la había alcanzado todavía, sino que tenía que proseguir hacia adelante, hacia la meta. Que Pablo era un hombre maduro, un cristiano maduro. Cuando él escribe esta carta, lo podemos apreciar si estudiamos un poco su vida. Vamos a ver dos ejemplos de la vida de Pablo para que nos demos cuenta de que Pablo era perfecto, es decir, era maduro cuando escribe esta carta. El primer ejemplo que vamos a ver es el trato del apóstol Pablo respecto a un discípulo de Jesús llamado Juan Marcos, que era sobrino o primo de Bernabé. Cuando Pablo comienza su primer viaje misionero, hacía relativamente poco tiempo que llevaba unos años convertido, pero acababa de comenzar su ministerio. Cuando Pablo comienza su primer viaje misionero con Bernabé, se llevan a Juan Marcos con ellos. Y cuando llegan a la isla de Chipre, una de las primeras paradas que hace Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, mientras están hablando con el procónsul de la isla llamado Sergio Paulo, se les opone un mago. Ustedes sabéis que hoy en día, y esto ya desde el tiempo de los romanos y posiblemente mucho antes, muchos gobernantes tienen como consejeros personales a brujos, adivinos, magos. Y este era el caso del procónsul Sergio Paulo. Él tenía un consejero llamado Elimas o Barjesús, que era mago. Y como mago se oponía para que el procónsul Sergio no pudiera convertirse. Así que el apóstol Pablo tiene un enfrentamiento directo con este mago, por el cual el mago se queda temporalmente ciego. Como Juan Marcos era un joven, tuvo miedo de seguir con ellos al ver el enfrentamiento que tuvo Pablo con el mago. Así que los abandonó y regresó a Antioquía. Por lo visto, que Juan Marcos les abandonara le molestó muchísimo al apóstol Pablo, aunque en ese momento no se nos relata nada, pero tuvo que molestarles muchísimo, porque cuando Bernabé y Pablo van a comenzar su segundo viaje misionero, Bernabé quiso llevarse a Juan Marcos también otra vez, pero Pablo, que todavía era bastante inmaduro, se negó en rotundo. Y la discusión entre Pablo y Bernabé fue tan grande que nunca más volvieron a viajar juntos. Sin embargo, una vez que Pablo había madurado con el paso del tiempo y con su relación con Dios, aprendió a no juzgar a los demás, aprendió a no condenar y aprendió a perdonar. Vamos a ver lo que Pablo le escribe a Timoteo respecto a Juan Marcos. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, el apóstol le dice a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, Juan Marcos es el mismo que Marcos, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos como la madurez
le llevó a Pablo no solo a perdonar a Marcos, por haberle fallado en el primer viaje misionero, sino que le llevó a rectificar su actitud y a reconocer que Marcos le era útil en el ministerio. La perfección de la madurez no nos lleva a no cometer errores nunca, sino que nos lleva a reconocer nuestros errores, a no condenar a los demás y a rectificar en nuestras actitudes. El segundo ejemplo que vamos a ver en la vida del apóstol Pablo, que nos indica cómo cuando él escribió la carta a los cristianos de Filipos podía decir que era perfecto en el sentido de madurez, fue su progresión en cuanto a la humildad, ya que una de las señales de la perfección o de la madurez espiritual es la humildad. Pero no vamos a analizar un hecho puntual que demuestre que Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, era una persona perfecta porque era maduro por ser humilde, sino que vamos a analizar su progresión en la humildad. Porque de esa manera podremos darnos cuenta que sus palabras escritas a los cristianos de Filipos eran también ciertas en cuanto a su progresión hacia adelante, hacia la perfección. Pablo no solamente prosigue hacia adelante, hacia la perfección moral, sino que además llega un momento en que él había alcanzado la perfección por la madurez. Así que vamos a ir viendo unos cuantos versículos que él escribe en diferentes cartas que nos van mostrando cómo con el paso del tiempo Pablo había progresado, no se había quedado estancado. El primer versículo que vamos a leer se encuentra en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 6. Gálatas capítulo 2, versículo 6, Pablo dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunican. ¿Vale? En primer lugar, quiero que sepan que los que estudian los manuscritos estiman que esta carta fue quizás la primera que escribió el apóstol Pablo. La escribió entre los años 48 y 49 después de Cristo. ¿Vale? Nos quedamos con esto. Pablo escribe esta carta entre el año 48 y 49 después de Cristo. Y si os dais cuenta, en este versículo, en el que Pablo llevaba relativamente poco tiempo en el ministerio, tiene rasgos de persona inmadura, ya que podemos apreciar con bastante claridad pinceladas del orgullo del fariseo Pablo. Y no lo digo de forma despectiva lo del fariseo Pablo, porque Pablo él mismo reconoce que había sido fariseo de fariseos. Pues aquí en este versículo se ven pinceladas de ese orgullo. Pablo, sin el menor pudor, se compara o se siente igual que, como él dice, los que tenían reputación de ser algo. Y no que él considerara que eran algo, los que tenían reputación de ser algo. ¿Y sabéis de quién está hablando cuando dice esto de los que tenían reputación de ser algo? Se estaba refiriendo ni más ni menos que a los 11 discípulos, 11 apóstoles que habían convivido con Jesús, que habían aprendido a los pies de Jesús. Y más concretamente se refiere a Pedro, a Juan y a Santiago, que él mismo reconoce que eran considerados por la iglesia como columnas de la iglesia. Pero claro, Pablo, el gran Pablo, el fariseo de fariseos, ¿quién le iba a enseñar algo a él que se sabía la ley
vamos, al dedillo. ¿Quién le iba a enseñar algo al Señor Pablo? Lógicamente, los que tenían reputación de ser algo no le pudieron enseñar nada nuevo, él ya lo sabía todo. Esto Pablo lo escribe entre el año 48 y 49 después de Cristo. El siguiente versículo que vamos a ver se encuentra en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, el apóstol Pablo dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Esta carta el apóstol Pablo la escribe entre los años 55 y 56, es decir, habían pasado solo entre 7 y 8 años. Pero ya no habla de los apóstoles como aquellos que tenían reputación de ser algo y de que nada le habían podido enseñar. Aquí, después de 7 años, el apóstol Pablo ya reconoce que es el más pequeño de los apóstoles y que no es digno de ser llamado apóstol. Vemos como al mismo nivel que va creciendo en madurez, se le van bajando los humos. El que no se sintiera digno de ser llamado apóstol era un gran avance en el terreno de la humildad, ya que nadie somos dignos de ejercer el ministerio, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores que hemos sido llamados por pura gracia y no por mérito. Especialmente Pedro tuvo ese sentimiento de no ser digno de ser llamado apóstol por su traición a Jesús después de su triple negación en el patio de Caifás. Pero hay alguien que pueda decir que ha llegado al ministerio porque se lo merece. Rotundamente no. Todos tenemos fallos. Todos hemos cometido errores y seguimos cometiendo errores. Por eso todos somos lo que somos por pura gracia. Y es un gran avance hacia la madurez de Pablo que Pablo tuviera ese sentimiento. Ya no se sentía igual a los grandes apóstoles del Señor. El siguiente versículo que vamos a leer se encuentra en su carta a los Efesios, la carta que le escribe a los cristianos de Éfeso en el capítulo 3, versículo 8. En Efesios capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo escribe: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Esta carta el apóstol Pablo la escribió alrededor de los años 60 y 62, no se sabe exactamente, pero entre el año 60 y 62. Vemos que han pasado solamente unos poquitos años, entre 3, 4, 5 años de la carta anterior. Pero ya en esta carta no se siente como el más pequeño de entre los apóstoles, que no es digno de ser llamado apóstol. Ahora ya se siente el más pequeño de todos los santos. Vemos la progresión. Al principio se sentía igual a cualquiera de los apóstoles del Cordero. Después ya se siente como el más pequeño entre los apóstoles. Y ahora ya entre los años 60 y 62 no se sentía más que como el más pequeño de todos los santos. Y quiero aclarar por alguien que pueda tener dudas que cuando Pablo escribe de que se siente como el más pequeño de todos los santos, no se está refiriendo al santoral de la Iglesia Católica. El apóstol Pablo habla de los santos refiriéndose a los cristianos, a cualquiera de los cristianos. Así que él se siente como el más pequeño entre los cristianos. Pero su progresión no acaba aquí. No acaba sintiéndose como el más pequeño entre los cristianos. Va un paso más allá. Y vamos a leer el último versículo que vamos a ver hoy, que se encuentra en su primera carta
a Timoteo en el capítulo 1 y versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta carta la escribió el apóstol Pablo entre los años 62 y 63. Desde había pasado entre 1 y 3 años desde que Pablo había escrito la carta a los Efesios. En esta carta el apóstol Pablo ya no se siente ni siquiera como el más pequeño entre los cristianos, sino que se siente como el primero entre los pecadores. En esta progresión hemos podido ver el avance hacia la perfección en cuanto a llegar a la meta de tener cada vez menos imperfecciones. Pero también podemos ver a un hombre que ha alcanzado la madurez, ha alcanzado la perfección en cuanto a la madurez. Pablo en ese momento ya era un hombre y un cristiano maduro. Por eso cuando escribe su carta a los cristianos de Filipos, pudo decirles que era perfecto, haciendo referencia a la madurez. Él era un cristiano maduro. Así que si todavía no has permitido que Jesús entre en tu corazón, para que Él pueda guiar tu vida hacia la perfección y puedas llegar a alcanzar la madurez y puedas seguir progresando toda tu vida hacia la perfección moral, este es el momento en el que debes de cerrar tus ojos y repetir la oración que voy a hacer, invitando a Jesús a entrar en tu corazón, para que Él pueda guiar tus pasos, para que Él pueda guiarte hacia la perfección, hacia la madurez, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que no nos quedemos toda la vida siendo niños, sino que podamos crecer hasta alcanzar la madurez. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos pedirte que tú perdones nuestros pecados, que perdones nuestro orgullo, que perdones el haber vivido de espaldas a tu voluntad. Te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Te pido, Señor, que tú te sientes sobre el trono de mi vida y puedas guiar mi vida, puedas guiar mis pasos hacia la perfección. Ayúdame a crecer en cuanto a la madurez y ayúdame a crecer en el camino de la perfección, que pueda proseguir desde hoy para siempre hacia la meta, Señor, que pueda poner mis ojos en la meta, oh Dios, para que tú puedas ir trabajando en mi corazón y puedas ir llevándome hacia la perfección y hacia la madurez. Gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente. Ya sabes que si quieres contactar con nosotros, puedes visitarnos en la calle Río Juca, número 19, bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. O si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en el teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. O pueden visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, sin guiones. .jimdofree, deletreado JIMDOFREE.com. Que Dios nos bendiga grandemente, un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.